La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. Oiga, pues siguen los temas relacionados con el proceso de renovación de la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, y uno de los principales actores participantes de este proceso de renovación a lo largo de los meses, y se lo hemos ido informando a usted, ha sido Alejandro Rojas Díaz Durán. Él ha señalado que hay una nomenclatura que está tratando de controlar este instituto político, que no se están apegando a los cánones que Morena pues tiene, que López Obradorismo quería formar en este instituto político, y uno de esos tiene que ver con el padrón de Morena, que se dé a conocer, que sea público, que sea abierto, que se afilien, pero también de que no sea el agandalle, ¿no?, de quienes tienen cargos dentro del partido o cargos en el Congreso para seguir haciendo pues campaña. Y para ello, para platicar del tema, saludo en la línea telefónica precisamente al aspirante a la dirigencia nacional de este instituto político, Alejandro Rojas Díaz Durán. Alejandro, parece que comienza a surtir efecto lo que ha señalado, ¿no? Deben renunciar quienes ocupan cargos de dirigencia y también cargos públicos si quieren aspirar a dirigir a Morena, ¿no? Así es, Luis, muy buenos días a ti y a todos los veracruzanos. Efectivamente, pues están cumpliendo precisamente lo que hemos venido señalando. Ahora sí que nunca es tarde, lo deben haber hecho ya hace meses, porque se han ido promoviendo desde su cargo y con cargo al erario, porque tanto doña Berta, doña Jacob y Mario, pues son reciben dinero público y tienen un cargo público. Entonces me parece que ha sido una inmoralidad de parte de ellos promoverse como aspirante a la dirigencia, cuando yo renuncié a mi cargo de coordinador de asesores desde marzo para aspirar a ser dirigente nacional. Hemos estado en la batalla entre esa trinchera. Lo más cómodo hubiera sido seguir como ellos, ¿no? Cobrar desde el Senado de la República. Pero eso no es congruente, ¿no? Pues no es congruente, y además pues nosotros ofrecimos ser diferentes, ¿no? Esa fue la promesa de Morena, del presidente López Obrador, que haríamos política de manera distinta. Y yo sí le creo al presidente, y además pues somos parte de ese movimiento desde hace más de 30 años, de construir una nueva ética política, una nueva moral pública y un nuevo método de acercarse con la sociedad, porque la sociedad rechaza la forma en que la política se ha degradado hasta el día de hoy, en donde los políticos somos poco confiables. La única manera de que la gente vuelva a confiar en nosotros es siendo congruentes y siguiendo el mandato de la gente, ¿no? La gente quiere que nos comportemos a la altura de las circunstancias, y ellos han incumplido con ese reclamo popular. Pero en fin, allá ellos y su conciencia, nosotros seguimos avanzando por fortuna y bien. Oye, leo hoy en la prensa nacional una nota firmada en Reforma por el reportero Cédric Raciel, que habla de que se desconfía dentro de Morena hasta del propio padrón. Tú has hecho y has insistido y has acudido a las instancias jurisdiccionales a pedir que se abriera el tema pues de la afiliación al partido, que está cerrada, que se muestre y que el INE pues permita tener, en conocimiento, que se puedan conocer cómo está conformado este padrón de militantes de Morena. Y parece que es parte de lo que tú has estado señalando. Ahí existe una lógica, una concordancia. ¿Camina todo en sentido a lo que tú presentas, a lo que tú has señalado? Fíjate que se están encontrando precisamente los obstáculos que yo mismo planteé desde el principio, que ellos pensaban que iban a evitar, ¿no? Que nadie se iba a dar cuenta, lo iban a hacer en lo oscurito, pero como yo he interpuesto impugnaciones en el Tribunal Electoral, el tribunal ya le exigió a Morena que hiciera una auditoría de su padrón y que le informara además al tribunal si ese padrón estaba en condiciones para convocar a las asambleas digitales de Morena, porque dicho por las propias dirigentes, no solamente dicho por mí, ese padrón no existe, es un padrón fantasma, es un padrón manoseado, lo que hay son datos sueltos, es como un Frankenstein, ¿no? Mal cocido, en donde cada una le ha aportado ahí, por ejemplo, J. Cole con Bejarano le ha metido gente a su padrón, sin haberse traído otro padrón, y ellas mismas ayer
llegaron a un acuerdo, que por cierto es ilegal, porque están como en el PRD, hombre, caray. Tienen el síndrome de las corrientes. En el PRD se ponían de acuerdo las tribus y había un dicho que ya lo están aplicando aquí: acuerdo mata estatuto, no decían. Aquí no solamente mata el estatuto, sino están violando la ley, porque el origen de toda elección interna de un partido está basada precisamente en un padrón, y ese padrón tiene que cubrir, como todos los padrones, los preceptos de ley, principios fundamentales constitucionales, que son, ¿cuáles son? Pues que sea certero, es decir, que en verdad sea un padrón bien hecho, que sea legal, es decir, que cumpla con todos los requisitos de legalidad. Uno de ellos es que ese padrón debió haber estado compulsado en el INE, dado de alta en el INE, para que no se repitan, digamos, registros de militantes de Morena que bien pueden estar ahorita en PRD, porque están en el PRI, pero aparecen en Morena, pero como no está en el INE, no sabemos si ese padrón es legal, porque el INE es el único que puede validar. Luego, no cumple los principios de equidad, porque no tenemos acceso al padrón, ¿no? Así nadie de Morena, ahorita, en este momento, nadie puede saber si es militante o no acreditado en Morena. Y luego, finalmente, el tema de la transparencia. Y pues es más oscuro que nada, ¿no? Más oscuro que una caverna, el padrón. Entonces, si el origen de una elección va a ser un padrón que no es confiable, que es totalmente ilegal, antiestatutario, no es transparente, ¿cómo vamos a ir a las asambleas distritales el 12 de octubre, que inician del 12 de octubre al 10 de noviembre, en donde ayer ya se pusieron de acuerdo ellas, la nomenclatura, son dos acciones de la nomenclatura, en donde dicen, vamos a ir primero a convocar las asambleas distritales, que por cierto también están violando el estatuto, porque el artículo 27 dice que 30 días antes de las asambleas distritales deben darse las direcciones y ubicaciones donde van a ser celebradas las asambleas y el horario. Es fecha que todavía no aparece eso, entonces ya otra violación más, ¿no? Otra raya más alta. Bueno, pero quieren ellas ayer, se pusieron de acuerdo, en lo oscurito, hacer las asambleas distritales con ese padrón totalmente tasajeado, y luego el 10 de noviembre quieren imponer todas las dirigencias en todos los estados de la República. Eso es muy grave. Eso no lo dijeron ayer, eso lo estoy diciendo en tu programa ahorita. Porque lo que están diciéndole a la militancia sin decirlo es que les vamos a imponer a todos los dirigentes estatales, y luego de ahí van a desplegar a imponer todas las dirigencias municipales del país. Y ahora dicen que ahora sí se puede hacer encuesta, ¿no? Ahora sí se puede, pero nada más la encuesta van a ponerse de acuerdo, ya lo dijeron ayer, para que solamente sean encuestados quienes lleguen a la final, digamos, hasta el Congreso Nacional. No tenemos que dedicar la asamblea distrital, ser electos consejeros, en una asamblea que pues, obviamente va a estar llena de acarreados de ellos, ¿no? Entonces, en mi caso, pues harán todo para que yo pierda, ¿no? Me van a mayoritear seguramente. Y luego viene la asamblea de la Ciudad de México, en mi caso, y el de Mario. En esa asamblea, pues también nos van a mayoritear, no vamos a pasar al tercer ciclo, que es al Congreso Nacional. Es decir, de saque, ellas ya definieron la ruta de exclusión y de eliminación. A Mario también lo quieren eliminar, diciéndole que debe dejar la coordinación, y claro, lo tenía que haber hecho desde antes, el día que se celebre la asamblea. Entonces, volviendo al punto, lo que no dicen, porque no les conviene, es que tanto el padrón electoral, el padrón de Morena, de militantes, de afiliados, está todavía impugnado en el tribunal. Y segundo, yo le pedí al tribunal, doña Jacob, yo le escribí hace tiempo que le pidiera la opinión al tribunal electoral, no lo hizo, pero lo va a hacer, bueno, pues ya muy tarde, porque yo ya me adelanté. Entonces ya el tribunal electoral va a decidir si Morena puede hacer encuestas o no, y claro que obviamente que va a decir que sí puede,
Porque un ejemplo muy sencillo. Bien. El artículo 47 del Estatuto de Morena dice que tratándose de candidatos a puestos de elección popular, la Comisión Nacional puede incluir a no morenistas en las encuestas para ser postulados a cargos de elección popular. Es decir, hay un principio del derecho que dice quien puede lo más puede lo menos. Exacto. Si Morena puede encuestar a ciudadanos para cargos de elección popular, en estricto sentido tienen una jerarquía superior a ser dirigentes, ¿no? Entonces puede Morena encuestar a sus propios militantes para ser dirigentes. Pues mi estimado Alejandro Rojas Díaz Durán, yo seguramente creo que vas a llegar hasta donde tengas que llegar, toparás hasta donde tenga que topar esto, seguirás en Morena, entiendo yo, hasta que se pueda, ¿no? No, claro, pero todavía falta que el tribunal resuelva sobre el padrón. ¿Qué pasa? Te lo pongo nada más como reflexión a todos los que nos escuchan. Pues, ¿qué pasa si el tribunal decide que la convocatoria de Morena y el padrón no cumple con todos los principios para hacer una elección democrática? Porque ese es el principio constitucional básico, que haya democracia. Entonces se puede caer toda la convocatoria. Entonces ya no habría pretexto para no hacer encuestas. Claro. Yo lo que ando buscando es que el tribunal se pronuncie si ese padrón es confiable o no. Entonces, todavía falta. Y yo creo que lo vamos a ganar, porque la razón y el derecho, la ley, están en nuestro lado. Alejandro Rojas Díaz Durán, pues estaré al pendiente, estamos al pendiente en Veracruz de todo donde tenga que llegar este asunto y las promociones que haces, por supuesto, para este proceso de renovación de la dirigencia en Morena a nivel nacional, y por supuesto seguimos en contacto. Fuerte abrazo, Alejandro. Gracias, Luis, y buenos días a todos de Veracruz. Gracias, muy amable. Vamos al corte, volvemos. Estás en contacto.